Hola teleamigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Nada es imposible. El tema para hoy, características de los hombres de los últimos tiempos. No nos olvidemos de que no solamente hombres, hombres en género masculino, sino hombres masculinos y femeninos. Bueno, hemos invitado a Luis Alejandro Molina, profesor de la Universidad de Rosario, de la Universidad Sabana y la Central. Además, es psicólogo organizacional, entre muchas otras cosas. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Marta, bienvenida. ¿A ti te gusta que te digan Luis Alejandro o Alejandro? Comúnmente hay gente que me dice Lucho, muchos, pero la gran mayoría me dice Alejandro o Alejo. Alejo, bueno, Alejandro, también me gusta más Alejandro. Bueno, Alejandro, yo quisiera que primero leyéramos porque esto es bíblico, es que no nos lo estemos inventando, estas son características y si la leemos, de verdad que uno se pone a pensar, bueno, San Pablo parece que hubiera hecho una, no radiografía, sino una escanografía de la situación del mundo actual. Vamos a leerla, como ya les dije, segunda de Timoteo capítulo 3 del verso 1 en adelante. Debes saber que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles, pues los hombres, yo los voy a enumerar y después los vamos a ir hablando un poquito, ¿sí? Pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, injustos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, obcecados más por los amigos de los placeres que de Dios, los cuales tienen su apariencia de religiosidad, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos, pues los hay que los introducen en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de concupiscencia, que siempre están aprendiendo sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. Bueno, hasta ahí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo te parece esta escanografía? Realmente es una radiografía ahora de la realidad nacional con lo que tenemos hoy en día, de la cantidad de escándalos a nivel de corrupción, a nivel de familias, a nivel también espiritual y a nivel comercial, porque a veces la gente ni paga sus cuentas. ¿Y eso qué significa? Que estamos totalmente en una sociedad que está sin valores, que no sembró en el pasado en esas personas ese tipo de, digamos, de comportamientos propositivos, sino sembró otro tipo de valores que los llamamos antivalores, que es amor al dinero, amor al placer, amor al buen nombre, pero realmente no son fieles a Dios. Bueno, quiero que vayamos mirando poquito a poco cada punto que dice aquí San Pablo, que realmente es un experto. Porque San Pablo para mí es un buen psicólogo, ¿no? Digo ser un psicólogo, ¿cierto? Yo pienso Debió que... haber sido psicólogo. Bueno, entonces vamos con la primera característica, egoístas. El egoísmo es una condición humana y creo que todos la hemos sufrido en algún momento, porque a veces sentimos que otra persona tiene algo que nosotros no tenemos y de pronto lo envidiamos. Pero esa envidia en un mayor o menor grado va haciendo mella hasta que se vuelve un egoísmo, porque dice yo no tengo eso, pero yo sí puedo tener más de lo que usted tiene, y se empieza a envanecer uno mismo. ¿Y qué pasa con ese envanecimiento? Ya no es la persona, sino viene el maligno a tomar posesión de sus actitudes y esa persona va a simplemente decir es que yo primero, segundo yo, tercero yo, cuarto, quinto y el resto de la familia ¿qué? Mira qué bueno digamos, darle el nombre a lo que viene detrás, porque muchas veces la persona dice, no, es que esa persona es egoísta, pero ¿quién está detrás del egoísmo? Pues son las características de este famoso personaje que es el demonio, ¿no? Que esas son las características, si no miráramos más al fondo, pues esto es lo que él es, ¿no? Él es egoísta. ¿Y qué decir de estas palabras con que dice la gente? Es que yo quiero realizarme, a mí no, yo tengo que realizarme, no me importa pasar por sobre la persona que pase, pero tengo que realizarme. Ahí la persona está siendo egoísta, ¿no? No, sino que hay que ir un poco más atrás, que Satanás el diablo, su nombre era un ángel de luz, que era Luzbel,
Jehová Dios lo hizo con todo su esplendor, con las mejores piedras, y a veces uno ve esa gente esplendorosa, ¿no? Que brilla y uno dice, pero bueno, ¿qué hizo, no? Pero finalmente uno no ve detrás cuál es la verdadera historia real de esa persona y cómo llegó a ocupar esa posición, y es cuando ya estando en la cima se caen porque no tienen el sustento de Dios y se sabe la verdad de lo que esa persona hacía detrás. Bueno, ¿y qué decir de aquellas mamás que dicen yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiero cuando van a abortar, ¿no? Ahí hay egoísmo, porque no están pensando en la vida de ese ser que viene en camino. No, yo tengo que realizarme, no me importa, y realmente dice, ahora se dice interrupción del, ¿cómo se dice ahora? Interrupción del aborto, No, interrupción de la vida. de la vida, no sé, porque el aborto es alguna palabra más fuerte, entonces se llama interrumpir el ciclo. Entonces, qué cosa tan terrible, porque eso es un asesinato. Estamos matando a nuestros niños, se están matando a nuestros niños y no hacemos nada por defender. Y ahí se está pensando de una manera egoísta, es que yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mis acciones, pero no tenemos en cuenta que entre más nosotros le demos placer al egoísmo, más nos vamos atando al pecado, porque Satanás nos va esclavizando. Las personas que dicen, no, yo puedo fumar, yo fumo porque es mi cuerpo, tomo porque es mi cuerpo y es mi bolsillo el que lo paga, pero no le estamos, las personas no se dan cuenta de que poco a poco están cayendo en las garras de la esclavitud, del poder de Satanás. Vale la pena apuntar algo fundamental ahí de lo que tú dices, y es que él ha ido ganando terreno. Y yo soy totalmente apolítico. Lo que sí creo es que es una estrategia que ha tenido y ha venido evolucionando a través de la sociedad, no solo con una sociedad de consumo, sino con una política neoliberal o totalmente liberal, en donde tú eres el que eres el dueño de tu vida y de tus derechos, y no hay nadie quien no te los pueda negar, porque el Estado te los tiene que garantizar. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Es viable desde todo el punto de vista de que tú tengas tus derechos y acceso a eso, pero cuando tus derechos están por fuera del orden de Dios, ¿qué? Entonces tú tienes el derecho a quitarle la vida a otro ser humano, tú tienes derecho a coartarle la libertad a otra persona. Entonces son una serie de cuestionamientos que a nivel de ley uno podría decir existen, y la ley de una u otra manera la tergiversan o la voltean o la doblan a su parecer. Y hay un Entonces, porqué, mira, perdona, hay un porqué que dice, ¿por qué una persona puede matar un bebé en un vientre y no puede matar un niño? Que no es así, ¿no? Pero no, ¿por qué se le juzga a una persona, se le condena si mata a un niño ya nacido? Pero de todas maneras es un ser humano que está en el vientre. ¿Por qué una persona puede matar a una persona, a un anciano, a un enfermo terminal? ¿Y por qué se le castiga si mata a otro ser? Si todo es asesinato, tanto el aborto como la eutanasia son asesinatos, ¿no? no, y hay algo particular. Hay muchas universidades que están a favor y otras muy pocas en contra. Y yo no necesito acá entrar a decir quiénes están a favor o en contra, porque cada uno sabe por qué votó o no votó. Pero finalmente, si la ley de Dios es tan clara, uno debe estar alineado con esos principios. Ahora, ¿qué es más terrible? Cuando realmente el niño nace y no lo quieren, no lo desean, y desde el mismo papá, abuelo, etcétera, o la misma familia, la suegra, no lo desean, y le dicen, usted se tiró la vida, usted no va a salir adelante, no va a hacer una especialización cuando la persona ya tiene una especialización o ya hizo, o la gente sale a llorar que porque está embarazada. Antes, por el contrario, deben tener una posición totalmente diferente, una posición en la cual digan bienvenido ese nuevo ser humano a la familia, al seno de la familia, porque es una bendición. No recuerdo bien, y lo he buscado durante años y no lo he encontrado, pero dice en la Biblia que cuando nace un niño es una bendición de Dios y es como una lanza, que es como la lanza de la batalla, pero la batalla porque ese nuevo ser es una batalla que uno está enfrentando contra el maligno, y donde tiene que uno realmente llegar a desarrollar ese hijo con principios y valores en un mundo que está extraviado por completo. Qué hermoso eso cuando uno ve la vida desde ese punto de vista, y de verdad tenemos que luchar y defender la vida,
por el hecho de que una persona está en una cama. Mira que una vez un sacerdote lo llevé a orar por una persona que estaba muy enferma y ese sacerdote cuando lo primero que hace fue llegar y se arrodilló. Yo dije, Padre, ¿por qué se arrodilla? Digo, Marta, porque la cama del enfermo es un altar donde Jesús se inmola con el enfermo y a través de ese sufrimiento de esta persona muchos pecados se están espiando y se están espiando los pecados también de la familia. Nosotros no vemos la enfermedad, un enfermo terminal, sino como que hay que descanse rapidito, que se vaya rapidito. No, hay que ayudarlo, sí, no hay que prestarle los auxilios, llevarles un sacerdote, darles la parte médica, que se sostengan, pero nunca atentar contra la vida de un ser indefenso en el vientre de una mamá o con una persona que no se puede valer por sus propios medios. No, eso pongámosle la inyeccióncita para que duerma y descanse, pero no tiene perdón de Dios porque Dios castiga, dice yo castigo el pecado del asesinato, porque eso es un asesinato, ¿no? No, y hay algo fundamental que diría yo, es la gente no está acostumbrada a ver a Jesús en los enfermos, en los desvalidos. Y hay muchas organizaciones de carácter católico que hablan, tú tienes que ver en el más desvalido la cara y el rostro de Jesús. Cuando a mí me lo comentaron hace unos 4 o 5 años atrás, a mí me causó impacto. Y dos, es que realmente si tú no amas a Jesús, no amas a los enfermos, no amas a los desvalidos, o en ese caso que tienes una situación de un embarazo no deseado, aunque es un milagro de la vida, entonces tú te deberías preguntar, o esas personas, o adolescentes en esa condición, o madres que se embarazaron, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Si le daría la vida o no. Entonces, ojalá Dios quiera que ese mensaje le llegue a esas personas y se pregunten cómo pueden salvar esa vida. Y el gobierno hoy tiene varios mecanismos que más adelante los vamos a tocar, en donde hay casas de amparo y donde le brindan toda la asistencia para que ella pueda tener ese hijo, así no lo quiera recibir en su seno de su familia, pero sí lo puede adoptar el ICBF. Mira que conozco una casa aquí en Bogotá de unas hermanitas de origen francés que están cerca de Don Bosco, del colegio Don Bosco. ¿No? Ellas tienen una labor muy linda. Ellas ayudan a la mamá a que tengan su bebé. Si lo quieren dar en adopción, las apoyan, pero en lo posible les enseñan un trabajo para que puedan ser autosuficientes después de que tengan a su bebé. Tienen su bebé y la tienen a ella con su bebé, creo que hasta los 4 o 5 añitos del niño. La mamá sale a trabajar y la mamá regresa en las horas de la tarde a ver de su niño. O sea, las monjitas ya se desentienden del niño, la mamá regresa y cuidan su bebé. Son labores, y hay muchos sitios donde las apoyan, las ayudan muchísimo. Bueno, le estamos recordando, ya que yo te iba a decir que habláramos de obras de misericordia, porque esto es una obra de misericordia, dar ese apoyo, esa ayuda a estas personas. Ya que estamos hablando de obras de misericordia, una de las obras de misericordia es dar, hay que ayudar. Y por eso estamos tocando su corazoncito, de verdad, con todo el amor se lo estoy diciendo, tocando su corazón para que nos apoyen con su donación. Es importante para nosotros sus donaciones para que este programa siga, para que muchos otros programas de Teleamiga sigan, porque nosotros somos un canal de Dios y para Dios. Vamos a una pausa y ya regresamos. Pero qué hermosa, pues triste, pero qué hermosa radiografía de San Pablo, porque nos estamos dando cuenta que esto es lo que estamos viviendo en este momento. Seguimos con el versículo 2. Dice, pues los hombres serán
Amigos del dinero, altivos, orgullosos. ¿Qué opinas de esto? Pues yo creo que quien lee la prensa hoy en día se podrá dar cuenta y ve noticias en los diferentes canales, se podrá dar cuenta que tenemos muchos personajes a todos los niveles, tanto empresarios, jueces, magistrados, fiscales, exfiscales, empresarios, no empresarios, etcétera, todos con las mismas características: amantes del dinero, amantes de la rumba, amantes de otro tipo de sustancias, etcétera. ¿Y qué les pasó? La justicia les llegó. Entonces, eso es lo que digo: uno, ¿para qué siembra si al final su cosecha va a ser mala? Acá la cosecha fue ¿Y tú qué te vas a totalmente... llevar? ¿Y qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? ¿Qué te vas a llevar en el que no te echan nada? ¿Sí? Te ponen, bueno, a veces No, un trajecito así como bueno, pero a veces no le echemos este traje que está como bueno, ¿no? No se lleva una, nos llevamos unas buenas obras. no, ¿y qué pensarán los hijos de ver a sus papás allá declarando y contando toda la cantidad de cosas que hacen en el tema de corrupción, por decirlo algo, y todavía con el descaro de ciertos empresarios que los capturan y felices de la vida y sonriendo? A mí me daría vergüenza. Entonces, Ah, sí, yo me robé tanto, pero no, eso era no era yo voy a tanto. volver tanto y eso es lo que me queda. Lo que me queda, ¿y dónde está el resto? Usted robó, entrégueme completo. Entonces, y nos roban es a nosotros los ciudadanos del común, porque esa plata es la que sale de los impuestos y todo ese tipo de cosas. Pero Pero no hablemos un poco, a ver, sí, yo sé que la corrupción en la política, pero es que cuando uno dice, no, sí, los políticos, no, tal cosa, pero cuando uno se pone a mirar, oiga, en el trabajo, en un simple Transmilenio, no. la gente colándose, haciéndole niñas de colegio que uno dice, pero qué valores les estamos dejando a los chicos, ¿no? Entonces, y el muchachito que del colegio le quita la lonchera al amiguito, ¿sí? Y la mamá, ay, no tan lindo, que es bien vivo mi hijo, porque mire que se trajo los colores del amigo. No, es que son lo que tú decías, se han perdido los valores. Les hemos enseñado a los niños que lo que importa es el dinero y como dice la canción, amigo, cuánto tienes, cuánto vales. Y realmente aquí no se trata de eso, del tener, sino tener un hogar sano, un hogar que dé valores, un hogar que ayude, que estimule a los niños a que su felicidad no va a depender del dinero o de cuánto poder tenemos. La felicidad depende a quién tenemos en el corazón primero y cómo estamos en la familia, cómo es el amor de la familia. Para mí el mayor tesoro es tener a Dios y tener una familia estable, una familia donde hay amor, donde hay respeto, donde hay valores. Sí, eso es muy cierto. El dinero es efímero. Así como llega, se va. Tampoco hay que atesorar demasiado, como dice la misma Biblia, porque al fin y al cabo tú vas a encontrar que tuviste tanto dinero, lo dejaste y finalmente su ex señora o su expareja o sus hijos lo malgastaron, la otra persona lo disfrutó el nuevo cónyuge. Entonces uno dice, lo importante es dejarle a los hijos un buen ejemplo. Yo creo que hay una lección de liderazgo ahí. Y con lo que tú decías, ¿qué pensarán los hijos de ese papá? ¿Qué pensará la familia? Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Cuando uno dice, ah, no es que se robó una naranja, se robó la lonchera. Así empezó cierto personaje de la vida nacional, que me reservo el nombre, y llegó a ser el personaje más odiado por toda Colombia y el mundo. Entonces, cuando uno premia esas cosas, mire lo que está generando a futuro, un personaje nefasto para la sociedad colombiana. Entonces, ahora yo qué les puedo decir, hay una lección de liderazgo y por favor ojalá la apunten, que uno lidera con el ejemplo, uno lidera con persuasión, uno lidera con advertencias, uno lidera con disuasión, pero al final uno lidera con consecuencias. Bueno, todo lo entiendo, pero bueno, también la disuasión. Pero ¿cómo es lidiar con disuasión? Yo le disuado a usted de que si no hace lo correcto, va a obtener finalmente un castigo. Y no es amenaza, sino Lo estoy educando. Es educar, es plantearle al hijo, a la persona, los pros y los contras de cierto proceder, ¿no? Sí, a veces uno de adolescente, porque eso pasa más que todo en la adolescencia, donde uno como que de los 0 a los 5 años como que es la etapa escolar donde uno recibe y aprende,
y en la etapa de los 10 a 12 es como que, ¿será que lo que me dijeron es cierto o no? Y ya en los 14 o 16 es lo que es mi voluntad. Pero si yo no he criado, mi hijo no le he dado amor, entonces yo tengo que empezar a liderarlo. Entonces, vuelvo a insistir, liderar con el ejemplo. Con el ejemplo, o sea, testimonio de vida. Sí, liderar con Con la disuasión, con advertencias, advertencias, con disuasión, persuasión persuasión. y al final la consecuencia. Yo se lo dije, yo se lo advertí, sí, se quemó el dedo, pero es que ya hoy en día ya los niños no meten el dedo al fuego. Oye, pero mira que los muchachos ahora, ¿saben lo que le dice uno, los grandes, no? Uno le dice, mira, no vas a hacer esto por esto y esto. Ah, ya me está echando la sal, ¿sí? Entonces, no se trata de echarle la sal, se trata de advertir, porque los jóvenes ahora dicen es eso, no me eche la sal. Entonces, no es que uno le esté deseando cosas malas, lo que uno le está diciendo es que si tú coges por acá, te puede pasar esto, pero si tú coges por allá, te va a pasar. Y que eso es bueno para que los muchachos empiecen a manejar ese concepto de que yo tengo que mirar, si yo cojo por aquí, cómo me va a ir, si cojo por acá, cómo me va a ir, y qué consecuencias, porque lo importante es las consecuencias, no es el hacer por hacer, porque todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene, entonces, ¿qué es bueno y qué no es bueno, no? Y hay algo importante, que hay una disyuntiva ahí. Uno es el amor a sí mismo, que es sano, y otra cosa es el desamor. Voy a colocar un ejemplo muy claro y creo que nos va a quedar, mejor dicho, totalmente claro. Hace 3 días estaba yo en el CAPIF, en el Centro de Atención de Víctimas de la Fiscalía, hablando con un comisario de familia, con el secretario del comisario de familia, y había un menor infractor. O sea, ya no es un menor que comete un delito, sino es un menor infractor que ya muy seguramente, si sigue haciendo eso, va a terminar en una cárcel o en una correccional de menores. Entonces, lo trajo directamente a alguien de la policía porque le incautó un arma, que era un arma cortopulsante, pero en sus antecedentes ya tenía porte ilegal de armas. Y llamaron a la señora madre de este muchacho y le dijeron, venga, necesitamos por favor que lo recoja, esto es una contravención, usted como madre tiene que por favor traerlo. El comisario o el secretario del comisario de familia le dijo, señora, es que necesitamos que usted se presente. Nada, pasaron 2 días. 24 horas y la señora no se presentó, volví y le marcó, le dijo, señora, ¿qué pasó? Dijo, ese no es mi problema, ese es un problema del Estado. Ese niño le mataron a su mejor amigo que por microtráfico y ahora él está rebelde, a mí ya se me salió de las manos, se le salió de las manos al ICBF, ahora eso es responsabilidad del Estado. Y él le dijo, perdóneme señora, pero usted es la mamá, usted fue la que lo trajo al mundo y por favor se presenta. Entonces, ¿cómo es posible que yo traje una vida? Es que él no tiene papá y el papá nunca ha respondido. Justificaciones cualquiera. Duró más de 45 minutos hablando hasta que la señora accedió a venir. ¿Quién sabe si fue? No lo sé. Pero ¿cómo es que yo, con ese amor de madre que tienen todas las madres, ahora es el desamor? No, eso es problema del Estado, eso es problema de ustedes. Dijo, yo soy una autoridad administrativa, no soy el papá ni el que traje ese niño al mundo. Y ese niño está así por consecuencia de las malas decisiones que usted tomó. Entonces, claro, fíjate ese tipo de cosas. Y no pidió ayuda cuando debió haberlo pedido. Hay que asumir las consecuencias y, bueno, sí, no supimos arreglar esto, pero ayúdenme a buscar una ayuda adecuada para sí, pero poder enfrentar el problema, no botar el problema, ¿no? Y también, ¿qué pasa? Dejan en el Centro de Atención a Víctimas Penal, de ahí de la Fiscalía, de esta comisaría, a los ancianos abandonados, que porque ya no los pueden tener, y entonces después busque a quién buscar dentro de una ciudad tan grande como Bogotá o de Colombia, los dejan allá tirados, y de eso no se trata. Y que eso ya no es mi problema, ¿no? Y sí, para eso vamos con, mire, la siguiente parte. Blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, injustos, desnaturalizados, desleales. Entonces, esos son hijos desnaturalizados, porque si un papá toda la vida se ha gastado y desgastado criando los hijos, que pueden tener fallas como todos los papás, pero les dio techo, y ahora los hijos hacen esto, ¿no? Van y les cobran la pensión a los papás, cogen la casita del papá, para que mi papá esté bien cuidado, los llevan por allá a cualquier sitio, los meten en una casa
ahora los llaman hogares, pero esos son ancianatos. Pues no quiero denigrar contra los ancianatos, pero es que la gente no, es que ella tiene calidad de vida. No, un momentico, la responsabilidad es de nosotros como hijos. Yo tengo que ver por mi papá me dio la vida, mi papá me dio el estudio, soy profesional. No, pero es que aquí en la casa no hay tiempo para cuidar a nuestro papá. Pues consíganse una buena enfermera, ténganlo en la casa porque tiene derecho a estar en su casa, porque fue su casa la que él construyó, o su mamá, porque la mamá también, ¿no? Papá y mamá, estamos hablando de padres. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo tengo dos ejemplos muy críticos y recordarlos me trae bastante contrariedad, la verdad, e indignación, porque uno conoce los casos porque son cercanos. En el noroccidente de Bogotá recientemente hubo un suicidio de un anciano, ya de unos 74, 75 años. ¿Por qué se suicidó este anciano? Porque los hijos todos profesionales, clase media, se fueron, progresaron, el papá les dio todo, el señor pensionado y recibía pensión y buena pensión, pero finalmente los hijos lo tuvieron un tiempo, se aburrieron de él y lo dejaron. Nunca tuvo una enfermedad psicológica o psiquiátrica declarada, pero el mismo sentido de abandono ocasionó que él se colocara me imagino, una cercha y se ahorcó. Y era el mejor amigo de una muy buena amiga que yo tengo. Entonces, eso es lo que uno se pregunta. ¿En qué falló? ¿Falló la familia? ¿Falló la sociedad? ¿Falló inclusive la alcaldía de Bogotá porque no volvió a hacer los programas de los ancianos que salían a trotar y todo ese tipo de cosas? Entonces falló todo el Estado, pero falló la familia, fundamentalmente. Que todo. Claro. Eso. Dos, en un caso muy cercano a nivel familiar de una persona que está sufriendo un cáncer ya en etapa terminal y el esposo la abandona y la EPS no responde. Entonces es donde uno dice en dónde han quedado los valores humanos y en dónde uno realmente, aparte de orar y pedirle a Dios, entonces la falta de compromiso no solo de las instituciones, sino a nivel de las familias de colocarse en el corazón, porque realmente ahí es donde uno dice, ¿dónde está Dios en ese momento en esas personas? Porque son personas que realmente no oran, no tienen conciencia, no tienen dolor, porque no hay nada ya que los una, sino simplemente el amor. Es que tengo que trabajar y tengo que producir y ya ese es su problema. No, el problema es de toda la sociedad que ha sido indiferente. Y volvemos a los puntos del programa anterior que hicimos, ¿no? Primero Dios, después la familia y después el trabajo. Pero le estamos dando más importancia al trabajo. ¿Y para qué? Porque mucha gente se está desgastando, trabajando y está cambiando salud y bienestar por dinero y no vale la pena. Hay gente que dice, no, yo lo vi hace poco, ¿no? Una persona que toda la vida quedó ahorrando que para su pensión, para su vejez, cuando yo me pensione voy a viajar, voy a hacer. Y llegó el momento en que la persona se pensionó y como a los 3 meses le dio una depresión y empezó a abusar de medicamentos, de alcohol y la persona muere. ¿Y para quién fue el dinero? Como dicen, ni para Dios ni para sus santos, ¿no? Bueno, qué triste que es lo que estamos hablando hoy, pero es la realidad. ¿Y por qué la estamos hablando? Porque esto es una prevención, no es que yo ya estoy acá, no, es cómo prevenir y cómo salir si estamos aquí, si encontramos, oiga, yo soy así, hay que reconocer, oiga, yo tengo este problema, pero tengo que salir, yo no me puedo quedar diciendo, es que a mí me fascina el dinero y yo tengo que, no, yo cómo tengo que salir de esta situación, cómo puedo mejorar, porque si mejoramos esto que estamos aquí mencionando, pues vamos a mejorar en todo sentido, en la casa, en el trabajo, vamos a ser unas mejores personas. Realmente lo que se busca es ser feliz, pero esa felicidad no necesariamente está en el dinero. Y para retomar el ejemplo muy claro de lo que habla este artículo bíblico, podemos mencionar a un empresario de un nivel directivo bastante alto, que fue presidente de esa compañía, de una empresa de telecomunicaciones a nivel celular, y llegó al nivel más alto. Venía de una familia de un país dentro de Latinoamérica, llegó al nivel más alto, vino a Colombia, se quedó, prosperó, le dieron muchas más responsabilidades, fue la cabeza de esa organización y finalmente dormía en Francia, etcétera, una familia excelente, y al final se mete en temas de consumo de sustancias, entra en depresión, lo sacan de la organización, no se puede volver a emplear
Y finalmente va cayendo en una curva descendente y la persona que más le ayudaba a él le ofrece un apartamento pequeño con una habitación y se volvió la amiga de él y volvió a salir adelante. Pero cuando volvió a salir adelante no se sabe porque ni lo dice ni el reportaje escrito ni nada, pero al parecer el señor se suicidó. Entonces es eso lo que yo digo, ¿para qué tanto dinero y llegar ¿Para tan qué alto? tanta cosa? Si vamos a caer en lo mismo. Bueno, les recordamos a nuestros queridos teleamigos sus donaciones. Dios ama al que da con alegría. Y yo sé que todos podemos, unos podrán más, otros menos, pero todos podemos aportar para esta obra de Dios. Vamos a una pausa y ya regresamos. Y volviendo con estas características de San Pablo que le da a Timoteo, seguimos en el versículo 4. Dice así: calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno y traidores. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Como diría, es la comisión de varios delitos. Ajá. Calumnia, si usted no tiene pruebas, ¿para qué levanta un falso testimonio? Y eso se llama en el derecho faltar a la verdad. Cuando usted falta a la verdad, pierde totalmente la credibilidad. No solo con su familia, porque sus mismos hijos se lo pueden llegar a decir, usted es un mentiroso. O su misma familia se lo dice. Y si usted se cae en un proceso judicial con una sola que tenga de falsa denuncia no comprobada, pues le van a decir, no señora, usted viene diciendo mentiras y allá en la fiscalía le van a mirar de la A a la Z. Si usted es un mentiroso, ¿qué credibilidad va a tener? Es que la raíz de la calumnia es la mentira. Y cuando se empieza a mentir, desde pequeñitos los niños empiezan con la mentira. Entonces, y empezamos a excusar la mentira, ¿no? Ah, es una mentira piadosa, es una mentira blanca o es una mentira rosadita, ¿no? Y le damos color y la achicamos. Mentira es mentira. Pero si la persona se acostumbra a mentir, llega el momento en que ya pasa de la mentira a la calumnia, que es levantar un falso testimonio. ¿Cuántas personas, cuántos hogares no se han destruido por una calumnia, por una mentira? En el caso a veces de las parejas que van y le dicen al esposo, no, fue que su esposa tuvo relaciones con otra persona, y se acaban los matrimonios, se acaban los hogares a través de una calumnia. Mire, eso es grave, y Santiago nos habla mucho de los pecados de la lengua y cómo la mentira, inclusive en Apocalipsis, si no estoy mal, es 20 o 21, dice que los embusteros, los cobardes, los traidores, los que practican brujería, pero dice los embusteros van a ir a parar al lago de azufre, al lago ardiente, de cual no podrán salir. Eso dice en Apocalipsis. Entonces la gente dice, no, pues es una mentira, pero es que con una mentira podemos matar a alguien, con una mentira le acabamos la honra a la persona, ¿no? Sí, realmente levantar un falso testimonio es muy fácil hablar, ¿no? Pero vaya, corrija lo que usted ya dijo en un medio, en un escrito, cuando ya la gente escuchó. Entonces siempre la gente va a dudar. Cuando ya se rectifica, ya el daño está hecho. Cuando se pierde la confianza es algo bien muy difícil de restaurar, ¿no? Y realmente en el matrimonio pasa eso frecuentemente. Y hay otro tipo de prácticas que se tienen relaciones hasta dentro de la misma oficina. No me refiero a relaciones emocionales, sí, pero también relaciones sexuales. Llega a la casa y el señor jamás supo que la esposa lo estaba engañando dentro del mismo edificio, dentro de la misma oficina, entonces, o cosas así. ¿Y a quién se engaña? Realmente eso se puede engañar a la pareja, pero a Dios no se puede engañar. Entonces es importante, Dios, inclusive hay una anécdota muy buena en la época del narcotráfico que fue muy fuerte, en Pacho, Cundinamarca. El sacerdote era muy de línea, la ortodoxa y todo,
Y un famoso personaje de Pacho Cundinamarca lo llamó y le dijo, padre, yo necesito que usted me ayude, me apoye, porque este padre lo denunciaba en plena iglesia y todo. Y él, no, padre, yo le voy a dar una plata para arreglar la iglesia, le voy a dar plata para arreglar, pero todo lo que ellos, lo que ellos pintaban, ¿no? El padre dijo, qué pena, yo no quiero un peso de usted. Y el padre muy sabiamente mandó pelar como en la montaña y puso este letrero, Dios ve. Y realmente que Dios ve. Así nos escondamos, y la palabra también dice acerca de las personas que son adúlteras. Dice que el adúltero dice, aquí nadie me ve, me voy a esconder, todo oculto, pero tristemente, tarde que temprano la verdad va a salir a la luz y cuántas personas, pues nuestros actos no se van a dañar. Entonces, importante de lo que tú hablabas en el segmento anterior, es que la persona mida las consecuencias. Si yo hago esto, ¿qué me puede pasar? ¿Qué le puede pasar a los que yo más quiero, que son los hijos, ¿no? Sí, la gente no mide las consecuencias y va escalando. ¿Y a qué me refiero con eso? Dijo una mentira, le funcionó. Dijo otra mentira más grande, le funcionó. Dijo la tercera mentira más grande y le funcionó. Pero al final se le cae toda la estantería, todo el andamiaje. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es una patología. Eso sí es una patología psicológica que se llama mitomanía. Cuando una persona es mitómana, ya al final la persona tiene una crisis de realidad. Es decir, ya no sabe si lo que dijo es lo cierto y verídico. O sea que se le borra como el cassette. El cassette, sí. Y ya cuando lo cogen en la mentira, ahí sí no sabe decir o qué decir. Y al final, ¿qué va a terminar? Sin nada y sin nadie. Sin apoyo. Sin apoyo. Bueno, sigamos aquí esto. Traidores, temerarios, obcecados más amigos de los placeres que de Dios. Voy a ser crítico. Ajá. Y de pronto tal vez ha sido. Hay unas estrategias y tácticas que utiliza el diablo, Satanás el diablo. Al principio teníamos la lambada y el carrapicho, hace unos años entre los 80 y los 90. Que ese tiempo salió esa música y todo el mundo decía, uy, no, terrible la lambada, ¿no? Y, hoy en día, pues eso es nada, ¿no? Nada. Es Entonces nada. pasamos al reggaetón, Ajá. y que era una versión del reggae diferente, pero más sexualizada, y las letras van por un camino y el comportamiento va por otro. Pero al final terminan siendo lo mismo, porque incitan a ese tipo de relaciones. Entonces, y cala precisamente en esa población más vulnerable que son los adolescentes. Y entonces... ¿Qué no decirte los adolescentes? Uno ve ahora videos en Facebook que los niños, las niñas, bailando y cantando, oiga, pero es que ni se les ocurre a los papás decir, pero ¿qué está cantando este niño? ¿Qué está cantando esta niña? ¿No? Con esa famosa canción de Despacito, y uno la oye cantando en los niños. Inclusive me mandaron un video de una celebración judía que cuando los niños pasan ya a mayoría de edad, hay una fiesta. El bar mitzvah. Eso. Y resulta que en el idioma de ellos, cantando esa canción, yo digo, ¿será que no se dan cuenta de lo que están diciendo? En una ceremonia que se supone que es la entrada sagrada, ya, sí. Sagrada, y ya estas canciones, y ellos que son tan tradicionales, y uno dice, oiga, pero entonces ¿en qué estamos? ¿Y qué estamos? Y la gente aplaudiendo que los niños y las niñas cantando ese tipo de canciones, ¿cómo va a ser esta generación cuando esté más grande? Uno dice, Dios mío, si crecieron con esa música, ¿no? Desaforados porque eso es lo que aprendieron en su niñez. Y vamos a traer, otra vez vamos al punto inicial, vamos a traer más niños al mundo que no están en un hogar bendecido por Dios, sino que son los hijos de relaciones erróneas, por decirlo así. Erróneas, ¿por qué? Porque, lo voy a decir claramente, si tú tienes un hijo con una persona que es adicta a cualquier tipo de sustancia psicoactiva, ¿qué tipo de configuración genética y cerebral va a llegar a ese niño? 2, si no tiene cariño y afecto. Y 3, si no tiene emociones o un nivel de desarrollo emocional. Va a estar complicado. Sí, y si son hijos también de la parte del egoísmo, ¿no? Entonces, muchachitos, si me incomoda, los meto en una habitación y me voy a bailar o lo que sea, ¿no? No, y la nueva tendencia, entonces no tengo hijos, pero tengo gato y perro, y eso reemplaza a mis hijos. Eso es un sofisma de distracción absurdo, porque los hijos son los hijos
y realmente no lo que estamos diciendo. Porque un perro nunca, digamos de cierta manera, o la mascota en general, nunca va a reemplazar un hijo. Sí, lo puede educar y el perrito o el gatico Pues un obedece, complemento, pero no es la esencia de lo pero que es un es hijo. el mismo vacío emocional y el mismo vacío afectivo que tiene la sociedad en general. No estamos hablando de la sociedad colombiana, la sociedad en general. Entonces, Y mire, si tú le preguntas, nosotros que somos papás, si tú le preguntas a una mamá, a un papá, ¿qué sintió cuando usted vio a su hijo cuando nació, cuando lo tuvo en los brazos? Es la emoción más hermosa, es algo que nada se compara en el mundo cuando uno tiene una criatura a uno, cuando nace el niño. Es tan así que a uno de mamá se le olvidan hasta los dolores. Por eso vuelve a tener más hijos, porque se le olvidó el dolor. Tan pronto uno ve a ese niño en los brazos, es la cosa más hermosa. Y mucha gente no sabe de la bendición, de la alegría de que se privan al no tener hijos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, Alejandro, se nos está acabando el tiempo, porque imagínense, características de los hombres de los últimos tiempos y se nos está acabando el tiempo. Pero también podría ser, oiga, se nos está acabando el tiempo. Si el Señor está diciendo aquí a través de San Pablo que estas son las características de los hombres de los últimos tiempos, tenemos que pensar, Dios mío, algo tiene que estar pasando y yo tengo que empezar a poner un freno a todo esto, ¿no? ¿Cierto? yo pienso que es una conciencia de cambio y el cambio es de carácter espiritual, no hay otro tipo de cambio. Bueno, voy a leerte rapidito para que saquemos la conclusión. Dice, los cuales tienen una apariencia de religiosidad, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos, pues te introducen en sus casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados. Pero qué bueno es este consejo de San Pablo, ¿no? Tienen apariencia de religiosidad. Ah, no, uno ve las personas allá, a unos famosos personajes, ¿no? O a personas, no, entonces volteando cara de santos en la iglesia, volteando los ojos y poniendo así, y llegan a la casa a pelear, a maltratar, a no amar a los papás, a no amar a las esposas o los esposos. Mira cómo esa apariencia de falsa religiosidad se está dando en nuestros ambientes, ¿no? No solo es eso, sino que la iglesia a veces no se respeta las cosas y yo lo he visto de manera muy crítica en cuanto a qué. Los señores y las señoras, ¿no? El señor va a la iglesia, pero entonces resulta que en ese momento la mujer voluptuosa llama la atención dentro de la iglesia y el hombre desvía la atención, ¿no? Entonces, desde allí ya hay un deseo incontrolable frente a ese tipo de cosas, uno en ir a la iglesia vestido de esa manera y dos, en el fijarse en ese tipo de cosas. Y al final el tipo quiere sacarle el teléfono a la señora o señorita, entonces ese tipo de cosas ya empiezan a rayar ahí. No, y que las mujeres dicen, no, yo no, como no me he visto para llamar la atención, sino me he visto porque me gusta. Pero es que si le gusta, pero usted va a salir casi sin ropa y va a ir a una Eucaristía, bueno, pues no estamos siendo como coherentes, ¿no? No somos coherentes, hay que ser coherentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos pensando y con lo que estamos haciendo. Esa coherencia es importante. Sí, y recuerdo bien en el anterior segmento, nos quedó algo por tocar. Si usted estuvo en la mayor parte de en el desarrollo de su hijo cuando estuvo creciendo dentro de la barriguita de la madre, de la esposa, se podrá dar cuenta que cómo crece la columna vertebral, cómo el corazón bombea. Entonces, si usted formó ese ser y estaba dentro de la barriguita y todo, ¿por qué no brindarle el amor para que siga creciendo? Y no desconocerlo o no reconocerlo
o no brindarle todo el amor y el cariño y la ternura que se merece, entonces sería ser muy hipócrita, ¿cierto? Sería ser muy... Sí, y es poner un alto a esto, ¿no? Si San Pablo me está previniendo de esto, yo qué puedo hacer como papá, qué podemos hacer como mamás, pues empezar a dialogar como pareja. No queremos esto para nuestros hijos, que el mundo podrá hacer afuera lo que sea, pero aquí en la casa no va a pasar esto porque vamos a criar hijos para Dios, es importante. No es para el mundo, tengo que criar hijos para Dios, para mayor gloria de Dios, mis hijos. No importa que fulanito crió a Pepito así, ni a Juanita así, no. Mi hogar va a ser diferente. Si cada uno tomamos conciencia de eso, la vida va a ser diferente para muchas personas. Digamos que la Biblia lo dice, ahí están los términos y las condiciones. Ahora, esto no se trata de un raspa y gana, ¿no? Es que usted le diera una responsabilidad con sus hijos y usted tiene que ser partícipe del desarrollo integral de esas personas. Entonces, si usted no hace bien la tarea, acá en la tierra le tocará su parte y en el cielo ante Dios no tiene escapatoria de nada, porque no es solo usted como padre, sino como padre y madre, ambos son corresponsables de que ese niño se condene o de que esa niña se salve. Entonces, sí, la persona dice, no, es que yo soy la que tengo que, o soy el que tengo que ir a rendirle cuenta a Dios, ¿no? Allá te van a preguntar, bueno, a ambos, por igual. Bueno, ¿cómo fue esta situación? ¿Cómo fue la situación de su pareja? Porque es que cuando el hombre y mujer se casan, son una sola carne. Entonces yo tengo que ir a entregarle al Señor el resultado de mi pareja. ¿Qué hice yo para que mi pareja creciera en el amor, en el respeto? ¿Cómo ayudé a cultivar a mi pareja? ¿Cómo formamos nuestros hijos? Porque Dios nos va a tomar en cuenta, no solamente de usted, porque ahí sería egoísmo, ¿no? No es que yo hice buenas obras, ¿no? Y su familia, sus hijos, usted luchó muy diferente que los hijos se hayan descarriado por un mal amigo. Bueno, ahí es diferente porque hay cosas que se salen de las manos, pero en lo posible cuánto aportamos, cómo aportamos, qué hicimos para que nuestra familia fuera un modelo, no para el mundo, sino para Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo, Luis Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos, estamos haciendo una serie de programas con Luis Alejandro acerca de todo este tipo de problemas que se ven en familia, cómo irlos detectando y cómo ser unos buenas, mejores personas de aquí en adelante. Les recordamos sus aportes. Vuelvo y repito lo que decía en el segmento anterior, Dios ama al que da con alegría. Si tenemos un corazón generoso, de la misma manera va a ser Dios con nosotros. Dios los bendiga, nos veremos en un próximo programa.